Ah, Perfectamente. perfecto. Es que tengo problemas, perdón el atraso. Estaba tratando de conectarme por mi laptop, pero no Ah, me abre el Zoom aquí en mi lap y estoy en mi celular y creo que no me ven por el. Voy a tratar de la cámara. ok. Déjenme ver por qué no abre. Porque Pues ya si abrió quieres, yo las veo perfectas, pero el nombre. déjeme seguir como quiera, si quiere, en lo que usted está conectándose, hacer yo la siguiente invitación. Este sábado pues es un día muy especial por nosotros. En otros años hemos hecho como una especie pues ya de dejar una marca o un día muy importante que es el encendido de velas mundial a las 7 p.m. Y en esta ocasión nos vamos a conectar con otros países en el horario de cada uno de ellos. En esta ocasión va a ser con Centroamérica y con todos sus integrantes. Más adelante les vamos a pasar la clave de Zoom, aquellos que no se puedan conectar por Zoom con su vela, porque queremos ver pues imágenes con su vela. Si no se pueden conectar con Zoom, ya haremos transmisión para que la puedan ver también por Facebook Live. Nos vamos a conectar con países como República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Ellos, pues nosotros somos un ejemplo y pues de hacer las cosas bien. Tenemos nosotros 3 años y pues estamos apoyando en la manera de lo posible a las familias aquí en México. Son unas personas muy entusiastas y los vamos a conocer este sábado. Doctora, no sé si ha tenido algún problema. Pues no me deja acceder la cámara, perdón, mil disculpas. Sí, ya accedí a todo, sí, de la pantalla, pero no, o sea, no me visualizo. No se preocupe. Podemos, si quieren, empezar y mientras sigo intentando y picándole aquí a esta cosa, pero sí creo que es muy importante el platicar porque sí vi que, pues, evidentemente, primero, antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación que me hicieron y la verdad es que es un grupo que tiene toda mi admiración porque no solamente en atrofia muscular espinal es una lucha incansable, sino en otras enfermedades que tenemos, pero pocas mamás, pocos padres tienen ese entusiasmo como ustedes y han venido luchando de años y no se dejan caer y siguen al pie y es lo que les falta desafortunadamente a muchas familias de otras enfermedades y yo creo que el ir sumándonos va a hacer que esto sea más fuerte y yo creo que ahorita es un momento muy importante para todos nuestros niños. Entonces, en realidad los felicito por todo el esfuerzo que están haciendo y eso no está hoy con ustedes. Y vi que hay mucho interés sobre muchos temas, entonces, pues bueno, no sé si quieran que empecemos por, Sí, ahorita, como no pude abrir mi pantalla, pero recuerdo los temas de interés que me habían comentado y claro. yo no de estos... Yo tengo las preguntas, si gusta le puedo estar haciendo las preguntas y usted nos puede estar respondiendo, son las mismas que ya le compartimos. Básicamente lo que queremos hacer es, sabiendo que hay muchas mamás familias que apenas están en la etapa en la que sus hijos les están detectando hipotonía o que acaban de recibir un diagnóstico como AME tipo 1, nos gustaría hacer la plática un poquito más enfocada a los papás y al camino que ellos tienen que recorrer o que están recorriendo. Y si nos puede explicar de una manera pues, menos técnica para que nosotros podamos entender, para poder pasarle la información a ellos y que ellos puedan saber que existe, saber en dónde están y saber las decisiones que pueden estar tomando desde ahorita o que pueden estar preguntando a sus doctores. Claro. Esta enfermedad muchas veces es poco conocida, incluso por los mismos especialistas, o sea, por el médico general, el pediatra, o sea, el médico de primer contacto. Habitualmente no le toma mucho interés cuando está estudiando este tipo de enfermedades y hasta que se encuentra un paciente difícil y si realmente se apega al paciente, pues posiblemente podría diagnosticarlo. Desafortunadamente, como muchos
ustedes lo vivieron, no ocurre así. Resulta que tuvieron que tocar 5, 7, 10 puertas en donde pasaron de un especialista a otro. Y pues bueno, la atrofia espinal muscular tipo 1, que es la de presentación más temprana, pues desafortunadamente, aunque es la que da las manifestaciones más tempranas, es la que tiene ese deterioro de la fuerza muscular más rápido. Entonces, el diagnóstico vamos contratiempo, necesitamos realmente pensar en la enfermedad para poderla diagnosticar. Es muy difícil el que digamos hay un dato clave o pivote que se lo pueda ver el médico de primer contacto y con eso inmediatamente diagnosticar al paciente. Pero yo les podría decir que muchas veces lo que tenemos como historia clínica ya en retrospectivo es que los movimientos, cuando estaban embarazadas, los movimientos del feto eran muy pocos o eran muy débiles o fueron muy tardíos. Habitualmente las mamis sienten que se mueve el bebé a partir del cuarto o quinto mes de embarazo. Sin embargo, cuando es el primer bebé, pues la realidad es que muchas veces no sabemos percibir esos movimientos o no sabemos si son contracciones. Entonces, entre lo que leemos y nos platican y nos dicen no es lo mismo en lo que sentimos. Entonces, es muy difícil el poder dar una descripción de cómo se sienten esos movimientos y a qué se le va a llamar normal y a qué se le va a llamar disminuido. Cuando ya es el segundo embarazo, entonces las mamás ya pueden comparar entre cómo sentían los movimientos del primer embarazo y el segundo embarazo, pero desafortunadamente, pues muchas veces es el primer embarazo en donde tenemos el caso índice de la enfermedad. Entonces, los movimientos fetales siempre los preguntamos. A los ginecólogos luego se les olvida preguntarles si sienten si se mueve el bebé y nada más con hacer el ultrasonido les dicen que está muy bien el corazón, que está de buen tamaño la cabecita, pero hay un perfil biofísico que deberíamos de preguntarles a esos ginecólogos para ver esa reactividad del feto en esos movimientos. No hay una cifra o un estándar, un parámetro que esté establecido para decir que en base a ese perfil biofísico podemos determinar una u otra enfermedad, pero sabemos que si el perfil biofísico está bajo, el feto está teniendo algún tipo de sufrimiento fetal o de hipomotilidad fetal. Entonces, esa sería como una bandera amarilla para pensar en que algo está haciendo que no se está moviendo bien el bebé. De ahí la otra condición de alerta, como bandera todavía amarilla, es cuando están en el trabajo de parto, que tienen todo para un trabajo de parto normal y resulta que tuvieron un trabajo de parto prolongado. En las primigestas, un trabajo de parto prolongado dura más de 24 horas con esas contracciones activas. En las que ya es el segundo nacimiento, es cuando dura más de 12 horas. Entonces, cuando el bebé tardó en nacer porque no había unas contracciones adecuadas, y más que contracciones adecuadas de ustedes, en realidad es que el bebé no hace ese trabajo efectivo que se tiene que hacer tanto de bebé como con mamá para generar esa presión sobre el canal de parto, porque el bebé tiene hipotonía. Entonces, también eso es como un dato importante a considerar. Tampoco quiere decir que todos los bebés que nazcan en forma atrasada o que requirieron forceps o que requirieron cesárea vayan a tener atrofia muscular espinal. No, tampoco nos vamos a confundir y ahora a todos los bebés los vamos a diagnosticar con esto, no. Pero recuerden, son como banderas de alerta, banderas amarillas. El otro dato importante es cuando nace el bebé, nace hipoactivo, nace como muy cansado y le cuesta trabajo respirar. A veces les tienen que ayudar a sacar mucho las flemitas o les dicen que le tienen que poner un casquito para respirar o lo tienen que tener en vigilancia porque el bebé no respira bien y los médicos les dicen que está en una adaptación pulmonar. Los bebés que nacen por cesárea es factible que el líquido amniótico en donde están adentro de mamá pues no lo puedan expulsar porque no pasan por el canal de parto. Y entonces sí puede ocurrir que tengan esa famosa adaptación pulmonar en donde tienen que terminar de sacar el líquido. Pero el bebé que nació por canal de parto no tendría que tener un síndrome de adaptación pulmonar, digamos, no es que sea imposible, pero sería raro. Entonces, estos bebés que tienen
o una adaptación pulmonar que no hay factores de riesgo para haberla tenido o que es muy prolongada o que también les dicen, bueno, la adaptación pulmonar la vamos a tener en vigilancia 24 48 horas y resulta que ya tienen una semana en adaptación pulmonar, pues esa ya más que bandera amarilla, ya les diría, es una bandera roja, cuidado. O los bebés que estaban muy cansados y que no pueden succionar. Eso también es un dato muy importante, como un dato primario de algunos pequeñitos que nacen con atrofia muscular espinal. En algunos casos donde tenemos esta manifestación de manera más temprana, como no tienen mucho movimiento adentro de mamá, pues nacen como con los piecitos doblados, a lo que llamamos artrogriposis. O sea, nacen como con una posición forzada de los piecitos, puede ser de un pie o de ambos o de una manita. Y entonces esto es porque no tienen una suficiente movilidad, aunque también sabemos que hay otras variantes que seguramente con genética van a tocar variantes de atrofia muscular espinal, pero en términos generales esto es en la mayoría de los niños no tanto por una estación genética asociada, sino por la falta de movimiento dentro de mamá. Y bueno, son como los primeros datos de que nos deben de poner de alerta ante cualquier situación de debilidad, sin que todavía digamos un diagnóstico, es decir, un niño con debilidad, y esa debilidad es a lo que llamamos hipotonía, pues resulta que son los primeros factores de alerta que tenemos. Cuando es muy severa esa hipotonía, pues fuera de tener esas puntitas para respirar o el casquito con oxígeno para respirar, pues incluso les llegan a poner luego un aparato para estimular esa respiración y ya en casos más severos pues les ponen un ventilador. Pero pues puede ocurrir que algunos bebés pues simplemente como que tuvieron esa adaptación pulmonar y estuvieron en los 24, 48 horas, digamos, permitidas, los dieron de alta y se fueron de alta a casa y algo que nos comentan o también dentro de los interrogatorios que nos comentan los padres es que se tardaba para comer. Cuando un bebé se tarda para comer, en succionar o que se cansa para succionar, el pediatra siempre piensa que hay un problema de corazón y le busca por arriba y por abajo al corazón y el corazón está sano. Y nunca le busca un problema muscular. Entonces, no todas las debilidades para comer va a ser problema cardíaco. Puede ser un síndrome hipotónico y dentro de las hipotonías, pues por supuesto que tenemos la atrofia muscular espinal. Entonces, si un bebé decían, bueno, sí se tomaba sus 4 onzas, pero se tardaba mucho tiempo en tomarlas o se cansaba mucho, pues también eso lo vamos a poner como de nuestros primeros indicadores. Algunas mamis son muy observadoras, y bueno, digo mamis, los papás también son observadores, pero obviamente la mamá es la que le da más tiempo de comer porque le da el pecho o le da el biberón, y algunos bebés tienen un movimiento muy particular en la lengua, también los lactantes mayores lo tienen, y ese movimiento de la lengua es como si fuera una bolsita de viboritas que se mueve en forma irregular, decimos que se mueve como en forma serpenteante, y ese movimiento a veces lo han visto algunas mamás cuando le van a dar el seno materno o cuando van a dar el biberón. Pero pues si uno no les pregunta en forma dirigida, pues obviamente los papás, y más cuando uno es primerizo, pues uno no va a saber nada de esto, ¿no? Eh, Algunos niños pueden tener algún problema de oxigenación para nacer, lo que llamamos asfixia perinatal o sufrimiento perinatal, independientemente de una situación hipotónica primaria. Y cuando me falta oxígeno al nacer, pues también puedo tener un problema en mi cerebrito y ese cerebrito me va a hacer que yo mueva la lengua, pero el movimiento de la lengua va a ser diferente. Cuando es por falta de oxigenación, la lengüita de los bebés tiembla y es un temblor, es un movimiento rítmico. Esa es la diferencia entre el temblor de la falta de oxigenación, que lleva un ritmo continuo, a el temblorcito el temblor de la atrofia espinal, que es como ondulante, como una serpiente que va caminando, que se va arrastrando. O sea, es serpenteante. Entonces, esa es una diferencia que si uno la conoce, es uno de los primeros datos
Y eso, cuando lo vemos, sí nos hace, es una bandera muy roja de alta sospecha de pensar en que tenga atrofia espinal. Entonces yo tengo fasciculaciones, que es ese movimiento de la lengua, ahí yo diría, de ahí inmediato, si mi pediatra no me hace caso, aunque yo le comente esto y me dice que yo estoy como que pues mal, que estoy muy ansiosa, pues entonces voy y busco al neurólogo pediatra o al genetista, porque ellos sí van a saber de qué a qué les estoy refiriendo esto. Estos mismos movimientos de la lengua es un músculo, y es porque las células que mandan la señal se están disminuyendo, se están perdiendo. Eso es lo que llamamos muerte temprana de esa señal. Y eso también lo podemos encontrar en otros músculos. Sin embargo, en la lengua, porque es un músculo chiquito, es muy relativamente, es más sencillo de ver, mientras que en los otros músculos, y más cuando es un bebé y si nació de 3,5 kilos, pues en los músculos de los bebés, de un recién nacido, de un lactante de menos de 6 meses, pues evidentemente no lo vamos a ver. A veces lo podemos sentir a la hora que lo toco, pero es muy difícil palparlo. Entonces, la realidad, el músculo clave a revisar es la lengua de los bebés. Imaginando que los bebés nacieron bien, que no tuvieron ningún factor de estos, que comía, pero comía bien. Me dice, no, doctora, no se cansaba. O sea, todos los primeros 2, 4 meses estuvimos bien, pero de repente empieza a disminuir la ingesta de alimento y los bebés empiezan a disminuir su alimentación no por falta de hambre, sino porque se empiezan a cansar, porque empieza a haber debilidad. Y entonces acuérdense que muchos están aprendiendo a respirar por la nariz y el bebé respira entre nariz y boca. Entonces, si como, pues ya no puedo respirar por la boca y tengo que respirar por la nariz. Entonces el bebé y el lactante menor hacen un esfuerzo doble para empezar a coordinar esa respiración que llamamos orofacial, y eso también hace que sea más notorio y que les cueste más trabajo y por eso empiezan a dejar de comer y entonces en su curva de peso, que cada mes uno tiene que llevar al bebé al pediatra, pues, ay, aquí no subió tanto su bebé de peso. Y hay que ver por qué, o sea, no se está acabando ya las onzas que se comía de las papillas o de los picados o qué está pasando. Muchos de nuestros niños de atrofia espinal tipo 1 empiezan a dar las mayores manifestaciones entre los 6 y los 12 meses de vida, en donde desafortunadamente llegan por su primera neumonía o broncoaspiración a un hospital. Entonces ahí ya llevan cierto grado de tensión de peso o de desnutrición, o a veces desafortunadamente pues no es la primera neumonía, ya es la segunda neumonía y nadie les había dicho que teníamos este problema. Entonces lo importante sería empezar a diagnosticarlos de manera muy temprana y no ya cuando estamos en estos episodios de un gran compromiso ventilatorio, porque cuando ya el pequeño se broncoaspira o empieza a tener estas neumonías, entonces ya vamos a ver de que teníamos un bebé de peso y de talla adecuado, pues vemos que el peso se empieza a desfasar, empieza a ser de menor peso, pero empiezan a adelgazarse sus masas musculares, empieza a perder el volumen, o sea, de su tejido graso, porque como no come lo suficiente, pues el cuerpo echa a mano de los recursos que tiene y va a echar mano de la grasita que tienen los bebés y los lactantes, que no es mucha, y después pues va a echar mano también de la masa muscular para sacar la energía, para mantenerse en sus necesidades calóricas diarias mínimas. Y vamos a ver cómo también empieza a afectarse mucho los músculos que nos sirven para respirar. Los músculos que están entre las costillas, y hay un músculo muy importante que se llama diafragma, que está debajo de los pulmones, que ayuda a subir y a bajar esos pulmones para expander, ayuda a expanderlos a ese funcionamiento respiratorio. Y entonces empieza a haber debilidad también de ese movimiento. Entonces se conjunta, por un lado, que ya no puedo pasar bien la comida porque me fatigo, eso puede favorecer a que me broncoaspire, que por otro lado, además hago un esfuerzo extra para poderme alimentar, y por otro lado que los músculos de la respiración pues ya hacen un ejercicio mayor del que pueden hacer porque ya están débiles también. No sé, son de los datos tempranos, ¿no? De lo más temprano, de los datos iniciales hacia los
6 meses, 8 meses, que ya no diría que son datos tan tempranos. Yo quería hacer una pregunta puntual a Claudia. Claudia, ¿tú a qué edad diagnosticaron a la niña o cuáles fueron los primeros síntomas que les indicaron que algo estaba pasando? No me sé su historia. Daniela, yo creo que fue el segundo caso que mencionó la doctora, en el que ella nació por parto natural, fue un parto de 12 horas. Ella comía pecho y siempre comió muy bien. De hecho, toda su curva de crecimiento el primer año fue la de un niño normal. A los 5 meses y medio la metimos a la guardería. Ella estaba empezando como a levantar la cabeza boca abajo y empezar a rodarse. La metimos a la guardería y se enfermó y se nos fue para abajo. Y empezó con bronquitis. Para los 6 meses su doctora nos dijo que probablemente tenía un problema, pero que primero teníamos que sacarla de los problemas respiratorios. Tardamos como un mes porque tuvo como 2 infecciones seguidas o 3, en la que ya empezaba con flemas y desde entonces hasta ahorita pues ha tenido como flemas en los bronquios. Y a los 7 meses empezamos como el calvario de empezar a buscar qué pasaba, qué tenía. Nos dijeron que ya tenía, que tenía hipotonía. Ella, antes de entrar a la guardería, pues tenía movilidad de brazos, de piernas, se enderezaba. A los 7 meses que empezamos a buscar, ella ya no movía casi las piernas, movía muy poco. Se nos congeló la imagen. Los brazos, al extremo. Yo sí los veo normal. Okay. Para los 8 meses empezamos, como 7 y medio, 8, fuimos con un neurólogo y otro. Decidimos ir a un genetista, aunque no nos habían recomendado, o sea, no nos lo había dicho todavía un doctor. Y fuimos con un genetista que está aquí en el universitario y nos dijo, no creo que tenga una condición genética, pero le voy a hacer las 2 pruebas que creo que podría tener por sus síntomas. Y una de ellas resultó atrofia. Fue como fíjate, a los Claudia, 8 meses. Disculpa que te interrumpa, pero fíjate el gran trabajo que tenemos nosotros. Porque estamos hablando en Monterrey. O sea, ustedes decidieron ir con un genetista. O sea, nadie les dijo, fueron con varios neurólogos. Yo creo que en este peregrinar, pues ya era para que hubieran encontrado. ¿Sí presenta el ligero temblor? No. Lo notamos, o sea, en la lengua sí, hasta que nos dijeron, míralo. Nunca lo habíamos, o sea, yo no me había fijado hasta que me dijeron, mira, si lo tiene. Y yo, si lo tiene, no sé desde cuándo lo tuvo. Tenía la fasciculación en la lengua, a la fecha todavía la tiene. Creo que el hecho de que amamantó y todo eso mantuvo un poco más la fuerza como en todo el sistema, en su boca y para la deglución y todo eso. Pero sí, el neurólogo nos mandó a hacer una electromiografía y querían que le hiciéramos una resonancia, pero antes sí le hicimos la electromiografía y salió pues que estaba baja la conducción y pues antes recibimos los resultados de la genetista donde nos decía pues que tenía AME. Muy bien. Algo importante, un punto muy importante que tocaron ahorita, ¿no? Esta parte de que había adquirido un desarrollo motor dentro de lo normal, o sea, ya había sostenido la cabecita, movía sus bracitos, sus piernitas. Efectivamente, algunos pequeñitos logran sostener la cabeza, logran sentarse, algunos incluso logran gatear, y luego viene el retroceso, viene la pérdida de lo que ya habían conseguido.
sea, el que ya gateaba deja de gatear y luego deja de sentarse, deja de sostener la cabecita. Y lo triste y por lo que debemos de luchar precisamente es que nosotros como médicos no deberíamos de estar haciendo los diagnósticos ya cuando estoy haciendo la regresión, cuando tengo la regresión de mis niños. O sea, tengo que hacer el diagnóstico en las primeras manifestaciones. Entonces, pues sí, siempre digo el médico de primer contacto, pero bueno, también es cierto que luego como médicos especialistas, pues luego andamos pensando en otras enfermedades más extrañas y no nos enfocamos como a integrar, ¿no? Eh, Por ahí Nosotros, sí, por ahí tenemos bueno, una pregunta. Traes una pregunta okay, que quisiera que se la hicieras, Claudia, en relación con el tamiz neonatal ampliado. Por ahí la traes. ok. Sí, yo tenía por aquí 2 preguntas. La primera era, ¿se puede, bueno, qué prueba era la que se realizaba para confirmar el AME? Y si había algún examen que se hacía en el tamiz o que se puede hacer en el tamiz para detectar antes de que suceda o al nacimiento, porque pues, por ejemplo, a Daniela cuando nació le hicieron 3 tamices y todos salieron perfectos, pero ¿existe algo como un tamiz para detectar el AME? O sea, aquí en México no lo tenemos. Incluso todavía no es algo que esté establecido en diferentes países. En México, desafortunadamente, el tamiz neonatal nacional nada más nos diagnostica hipotiroidismo y fenilcetonuria, cuando podría diagnosticar más de 50 enfermedades. Y esto a través de pues ya de varios sexenios, porque no puedo decir que sea a partir de este, pero ya de varios han ido reduciendo los presupuestos para el tamiz neonatal ampliado, porque de ampliado nuestro tamiz no tiene nada. A nivel privado y algunos pediatras afortunadamente institucionales, luego le dicen, bueno, si no lo tenemos aquí, mire, yo aconsejo y entonces andamos mandando el famoso tamiz ampliado, en donde diagnosticamos algunos errores innatos del metabolismo. Podemos diagnosticar aproximadamente 60 enfermedades, pero son de sustancias que se acumulan en mi organismo. Desafortunadamente son acidemias orgánicas, son aminoacidopatías, son otras enfermedades que no consideran o no tienen incluido enfermedades neuromusculares o enfermedades lisosomales. En Europa y en algunos estados de Estados Unidos ya integran hacer la prueba dentro de este tamiz neonatal, la prueba para AME. Sin embargo, o sea, en España sí lo hacen, en Alemania también, en Italia, no todos los países europeos lo tienen, pero cada vez más se suman algunos para hacerlo y en Estados Unidos, pues dependiendo de la legislación de cada estado, porque obviamente también esto tiene compromisos, porque si yo diagnostico a alguien temprano y más ahorita que ya tenemos la posibilidad de ofrecer tratamientos, pues por supuesto que tendría que establecerse el que a ese paciente le pudiéramos estar dando tratamientos. Entonces, desafortunadamente, por tamiz neonatal aquí en México, y aún si yo lo enviara vía Quest o Clínica Mayo, o algún Grupo Ángeles o algún hospital privado, pues lo va a mandar como tamiz ampliado y nada más les van a mandar acidemias orgánicas y aminoácidos. O sea, no les van a mandar, no viene dentro de ese tamiz ampliado AME. Tienen que pedir específicamente la alteración de la lesión, si no, no se las van a hacer. Y dependiendo, bueno, para poder hacer el estudio confirmatorio, pues bueno, también va a depender del perfil clínico y de lo que estemos buscando, porque puede ser desde una PCR, puede ser desde una secuenciación de segunda generación, que mañana ya escuché que van a tener este abordaje con genética. Desde el punto de vista genética hay 4 opciones en donde se pueden utilizar, pero el tamiz ampliado es algo por lo que estamos tratando de luchar, que se pudiera hacer no nada más para AME, sino para otras enfermedades de diagnóstico temprano, en donde ya hay la posibilidad de dar tratamientos, porque si hacemos un diagnóstico presintomático, evidentemente las respuestas o las opciones a tratamiento serían mucho mejor y la respuesta clínica también. Pero no, o sea, por el tamiz ampliado que hicieron no podían haberlo diagnosticado. El hacer una electromiografía, como se la pidieron, o una resonancia magnética, es cierto que podemos ver datos
que me pueden orientar a AME, pero el diagnóstico confirmatorio va a ser genético. Y aquí en México también, aunque tenemos algunos radiólogos que han tomado cursos y se están especializando en neuromusculares, yo les diría que no tenemos todavía como que yo dijera, este experto por pura resonancia me va a diagnosticar una atrofia espinal, yo les diría que todavía no. Por lo menos tipo 1. Para tipo 2 y tipo 3 sí ya tenemos algunos neuroradiólogos que afortunadamente ya se pusieron las pilas, pero aún así, o sea, ellos nada más nos pueden hacer la sospecha diagnóstica. Por la electromiografía, pues también es un acercamiento diagnóstico, pero en los pequeñitos y entre menos meses tengan, es más difícil que el bebé pueda cooperar o tener una contracción muscular efectiva para poder evaluar bien esta electromiografía. Entonces, esa siempre nos va a dar un patrón miopático en la mayoría de los bebecitos, pero es porque les cuesta mucho trabajo hacer las electromiografías y más en un recién nacido o en un niño de menos de 3 meses. Entonces, en realidad es complicado y son estudios bien caros además. Entonces me dicen, ¿cuánto cuesta una resonancia magnética? ¿Cuánto cuesta una electromiografía? Y la electromiografía duele horrible. Entonces, sí, dura una hora y es pasarles corriente. Digo, nosotros se la hicimos y costaba creo que más caro que hacerle la prueba de la prueba genética, exactamente. Entonces, ¿usted diría que ante una hipotonía o si ya vemos la fasciculación, es recomendado hacer la prueba genética? Sí. O sea, como primer approach. Yo sí, o sea, cuando me llega un paciente con una sospecha de atrofia espinal muscular o de otra enfermedad de neuromuscular, en donde sí tenemos el diagnóstico genético, les mando a hacer la prueba genética. Ya si después, no porque no sepa que no exista la resonancia o no porque no sepa que existe la electromiografía, pero, o sea, ¿qué voy a encontrar en la electromiografía? Un patrón miopático y fasciculaciones, que es muy sugestivo de AME, pues sí, pero no me da el diagnóstico certero. Y en cambio, en el otro me va a decir que sí tenga la de lesión y también, dependiendo del estudio genético que elija, pues si elijo un MLPA voy a poder saber el número de copias y entonces también eso me va a ayudar para saber si es candidato o no a una opción de tratamiento. Entonces yo ya voy avanzando más allá aparte de la situación de diagnóstico. Entonces, yo siempre he dicho, una es evitarles en lo máximo posible el dolor, el riesgo, porque a la resonancia magnética lo tengo que sedar y ya de por sí tengo problemas ventilatorios en un paciente con AME. Entonces lo voy a anestesiar para una resonancia magnética que me va a salir entre 15 a 20 mil pesos más el anestesiólogo. Y qué tal que ahí se me queda por la anestesia intubado un rato, pues no me va a encantar y la electromiografía me va a salir en otros 15 mil pesos y le va a doler un chorro y un estudio genético, pues a lo mejor me va a salir entre 10 mil, 15 mil pesos, a lo mejor le hago el estudio genético. O sea, como dato, sí. Como dato, doctora, fíjese que antes de la pandemia empezamos a tener comunicación con el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y pues estábamos estableciendo todo este tipo de procedimiento y la logística para apoyar a todas estas familias que tienen sospecha, porque como dice usted, hay que desembolsar pues entre la prueba genética y pues a darlo a muy bajos costos. De hecho, ya estaban buscando los reactivos y hacer la logística. Esperemos que ahora que termine esto, poder seguir este movimiento para poder apoyar a más familias, porque sí sabemos que los desembolsos en el viacrucis de encontrar el diagnóstico, la verdad que sí es bastante pues desgastante en las familias. Claro, y como bien dijo, cuando llegó con el genetista ya había visitado como 3, 4 neurólogos que seguramente ya le habían pedido varios estudios y luego el genetista pues no le pidió nada más uno, le pidió 2 estudios. Entonces pues fueron 2 estudios genéticos a pagar y casi puedo apostar que el que le pidió fue el de Pompe, ¿no? Entonces, no sé, pero cómo les gusta Pompe también. Sí, fue el de Pompe, pero el de Pompe creo que lo pagaba el laboratorio. Farmacéutica del laboratorio o algo así. Entonces, uno dice, cuando
uno como médico debe de ser muy ético también y a veces eso también es algo que tenemos cada vez que exigir nosotros como profesores que formamos médicos, pero también ustedes como pacientes y como fundación, o sea, cada vez exigir más esa situación de calidad, no solamente en conocimiento, sino en esta parte ética. Porque si yo no soy la experta en un tema, yo debería decir, ¿sabes qué? Mira, no estoy segura, pero mejor, ¿por qué no vas a ver a mi amiga Juanita Pérez, que ella le gustaba mucho ver neuromuscular y a mí me queda la duda de que sí, en lugar de que te ponga a pedirte 20 estudios? O sea, esa es la parte que nos falta a nosotros de ser como objetivos como médicos y saber decir, creo que, y no por decir no lo sé, no por eso quiere decir que sea menos bueno, porque a lo mejor yo soy mejor diagnosticando epilepsias que atrofia espinal, entonces desafortunadamente muchos de nuestros médicos no hacen eso y me he encontrado pequeñitos que me llegan ya con este diagnóstico cuando no lo tienen y que ya hasta biopsias musculares les hicieron, o pequeñitos que sí lo tenían pero que ya llegan como, pues desafortunadamente muchas de las familias que ya llevan 2 o 3 internamientos y que el que nos está llamando es luego el genetista porque el genetista está sospechando del diagnóstico. Entonces, o porque lo estamos teniendo en un área de cuidados intensivos que no lo pueden extubar y el intensivista no sabe por qué no puede extubar a un paciente, ¿no? Entonces es un diagnóstico pues muy tardío y aquí se trata de aprender a hacer diagnósticos tempranos. Entonces, el decir ya no se sienta y se sentaba, pues sí, eso me diagnostica hipotonía, pues me lo diagnostica la mamá, no el doctor. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo como médicos? Entonces sí necesitamos como ser más exigentes en esa parte de, ¿no? Y también planificar, porque yo sé que además en el Via Crucis de ir visitando y tocar puertas de especialistas, vamos tocando puertas de medicamentos, de estudios, de terapias, de alternativas que nos van ofreciendo. Pues yo sugería, digo, hace días entré en un webinar con la Cámara de Diputados y otro más con otro del IMSS y de pues, del cuadro básico de medicamentos. Digo, nosotros no tenemos un medicamento en el cuadro básico y yo sugería pues buscar aquel caminito para empezar a hacer guías de prácticas clínicas, que me están diciendo que ya están desapareciendo las guías de prácticas clínicas y están ahora pues migrando a un protocolo integral ay, ya no ya me acuerdo si me olvidó el nombre, pero el protocolo integral en lugar de guías de prácticas, y a mí me gustaría empezar a abrir ese caminito para poder que los doctores, los médicos, pues de primer contacto, de primer nivel también, puedan ver toda esta sintomatología para no caer en este tiempo perdido, ¿no? Claro. Pues que es muy importante para nosotros los padres, ¿no? Algo que sí puedo reconocer a la industria, y bueno, en este caso, pues afortunadamente tenemos estas partes de apoyos de educación médica continua, de que se esté precisamente el que se les dé estas sesiones a los médicos especialistas, ¿no? El buscar foros para que no nos confiemos de que porque vienen el programa académico de su carrera, realmente se dé por hecho que lo saben o porque vienen en el programa de la especialidad, ¿no? O sea, entonces la realidad es que se ha tenido más acercamientos, primero se va hacia como los médicos, digamos, que sabemos que están más enfocados hacia este tipo de enfermedades, para que precisamente ellos puedan a su vez ir difundiendo el conocimiento, ¿no? Y también, o sea, es como parte de nuestro compromiso hacia todas las familias y los niños. Es correcto. Protocolos de atención integral se van a llamar ahora, en lugar de guías de prácticas clínicas. Y pues ahí tenemos que empezar el primer contacto para poder llegar a que los diagnósticos sean más oportunos y llegar a más médicos como usted nos menciona. Exactamente. Pues sí, pero bueno, aterrizando, todavía tenemos que pedir específicamente el estudio genético porque ningún tamiz no lo va a hacer todavía. Entonces, y yo creo que ahorita como vamos, no creo que lo vayan a integrar al tamiz nacional. Si ya se tiene un caso en la familia
¿qué es lo recomendable como para los tíos? Por ejemplo, si mi hermano tuviera un hijo, que se le recomienda que se haga la prueba a él, su esposa, el bebé, o cuál sería Diría como que lo lo primero recomendable. lo recomendable es primero la familia nuclear, o sea, mamá, papá, hermanos, o sea, primero la familia nuclear. Y ya a partir de eso, entonces ahí sí, así como les puedo decir, la parte clínica, en el caso de tipo uno, tipo 2, tipo 3, el neuropediatra, y ya tipo 3, tipo 4, 5, pues ya el neurólogo de adultos, pero ya para la parte de asesoría genética, definitivamente el tener un genetista que vaya trabajando de la par con el neurólogo para que dé esas recomendaciones, porque si no, es muy difícil primero el, el tener el diagnóstico, luego el aceptar el diagnóstico, el trabajar para el pequeñito y a veces el abrir esto o el tratar de generar ayuda o información hacia nuestra familia, pues a veces la familia en lugar de darnos las gracias nos da la vuelta. Entonces, o no sé las experiencias de ustedes, o les da miedo. Entonces, en lugar de buscar ayuda o buscar información, se alejan. Y nosotros lo que necesitamos son redes de ayuda, porque sabemos que los cuidadores primarios de todos nuestros niños hay que cuidarlos también. O sea, hay que cuidar a nuestros niños, pero hay que cuidarlos a ustedes también. Y para que ustedes estén bien, necesitamos las redes de apoyo. Y las redes de apoyo es la familia, son los amigos y evidentemente si tenemos desde el principio, esta asesoría genética más el apoyo de un psicólogo que nos ayude a manejar estas emociones y ver también cómo podemos dar esta información para abrir a la familia, entonces la familia lo va a recibir de una mejor manera y entonces puede definir en quién sí sería adecuado el sugerir que se hiciera el estudio y qué estudio y en dónde, porque si no vamos a generar o estrés o a generar gastos, a enviarlos a que hagan un camino a lo mejor más corto o a lo mejor se desvían o a lo mejor pues no lo hacen y lo necesitaban hacer. Entonces necesitamos el dar información directa, concreta, pero hacerlo de la mejor manera, hacerlo de manera asertiva y hacerlo en el momento adecuado. Entonces, lo primero que les diría es, primero tenemos que trabajar, no es que seamos egoístas, pero tenemos que trabajar paciente, papás, hermanos de paciente. Y también si tenemos, o si era el primer bebé, o sea, ¿qué vamos a hacer si vamos a querer un segundo embarazo? O sea, ¿qué situaciones? O si ya estoy embarazada y me tocó también un caso muy triste en donde no era AME, en donde le habían diagnosticado AME y la mami ya estaba embarazada y fue maltratada psicológicamente, o sea, fue una cosa terrible y entonces ya llegó y le pues, quitamos la etiqueta y no fue AME su primer pequeñita y tampoco la segunda, pero ya llevaba 3 meses de embarazo ella y entonces toda esta malinformación y bueno, y a la par estaba la otra hermana, entonces cuando no tenemos la información aterrizada y también las emociones, no digo que controladas porque son cosas que nunca pues, nos sobrepasan finalmente, pero que podemos tener un mejor manejo de ellas, vamos a poder también el ayudar y el direccionar a la gente que queremos apoyar. Okay. Bueno, entonces creo que hemos hablado hasta ahorita de cómo identificar y cómo llegar a un diagnóstico, pero ¿qué pasa una vez que ya sabemos que el niño tiene AME, ya sea tipo 1, tipo 2, que es bebé, que presentó ya sea desde el nacimiento, desde antes de nacer, en los primeros meses de vida? ¿Qué es lo primero que debe hacer un papá, una mamá para ayudar a su hijo una vez que ya tiene, que es hipotónico, que tiene AME? ¿Qué sigue, doctor? Okay. Necesitamos un manejo integral y tenemos que saber que es un paciente que va a requerir muchos doctores, muchos especialistas y va a requerir de un sistema de soporte muy amplio.
Entonces va a requerir al neurólogo, va a requerir al ortopedista, al rehabilitador, al nutriólogo, al neumólogo, a un psicólogo, al genetista, al nutriólogo, a veces al cirujano pediatra. O sea, va a ser un El grupo. gastroenterólogo. Hemos contado hasta 11 disciplinas donde tenemos que tocar base, tocar Exacto. base. Por aquí tengo una pregunta yo que hicieron, no sé si la viste por ahí, Claudia. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo 1 y un tipo 2? En este caso, el hijo estuvo diagnosticado con tipo 2, pero los síntomas fueron muy tempranos, 6 meses, y al nacer estuvo en cuidados neonatal con taquipnea transitoria del recién nacido. Los pediatras nunca le dijeron nada. En este caso fue los síntomas muy tempranos, 6 meses, pero le dijeron que es tipo 2. O puede ser un tipo 1 con síntomas muy tardíos, va a depender del número de copias también. Entonces, se está tratando incluso, antes decíamos que era por la edad de presentación, pero podemos tener tipo 1 de presentaciones muy tempranas o de presentaciones tardías de acuerdo al grupo de edad que se presentan, o igual pasa con las tipo 2 y tipo 3, pero en la actualidad se está tratando de como de hacer una clasificación más práctica en relación al número de copias, porque si tenemos un menor número de copias del SMN2 menores, o sea, no es lo mismo que tenga una copia a que tenga 3 copias, que de alguna manera vamos a poder compensar esa debilidad. Entonces, a mayor número de copias, los síntomas iniciales van a ser menos notorios y va a ser la evolución más lenta. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero en general tenemos que ver, obviamente el neurólogo que va a llevar esta parte digamos, como de dirección para ir vigilando todo el manejo integral del pequeñito. El genetista va a ser un gran aliado del neurólogo porque va a ayudar precisamente a establecer qué tipo de atrofia es, el número de copias, el que podamos evaluar en base también a esto. En algunos de los estudios nos puede ayudar también a definir situaciones pronósticas, eh, el asesoramiento a la familia, necesitamos el apoyo de psicología, pero algo muy importante, pues bueno, necesitamos al neumólogo porque sabemos que va a haber mucha dificultad para esos movimientos ventilatorios, para el manejo de las secreciones y que muchas de las complicaciones o lo que llevan a que nuestros niños lleguen a un hospital son por neumonías o por complicaciones de broncoaspiración. Entonces, por un lado, el neumólogo es súper importante, el terapeuta respiratorio, el rehabilitador, y hay algunos lugares en donde el rehabilitador físico se ha entrenado para dar rehabilitación respiratoria, pero en algunos otros lugares que son más afortunados tienen a sus fisioterapeutas respiratorios, que eso es una maravilla, pero no todos los lugares, no todos los hospitales lo tienen o no todos tenemos las posibilidades de acudir a estos especialistas. Entonces, algunos rehabilitadores generales han ido a cursos de rehabilitación respiratoria, pero si podemos tener las dos cosas sería maravilloso. Ahora, por un lado es la rehabilitación, que no quiere decir que por hacerles mucho ejercicio va a mejorar su calidad de fuerza, sino es un ejercicio de mantenimiento, de sostén, de tratar de mantener lo mejor posible esas masas musculares, pero no agotarlas, no hacer que se vayan adelgazando más, sino tratarlas de mantener en buen estado y también mantener en buen estado lo que es esa columna, esa caja torácica. El fisioterapeuta respiratorio también a dar ese manejo de que los pulmones puedan mantener lo mejor posible esa capacidad de sacar y de meter el aire, de manejar las secreciones, de cómo deben de estar aspirando ustedes estas secreciones. Pero por otro lado, como bien dijeron, el gastroenterólogo, pues sí, porque necesito que tenga un adecuado estado nutricional. Ahora, vemos que la edad de los pacientes es muy pequeñito, entonces evidentemente tiene su pediatra. Y si tengo un muy buen pediatra que me vigila peso, talla y me vigila vacunas y es de los buenos, pues me podría vigilar esta parte nutricional. Pero si vemos que no es tan bueno el pediatra, pues iba a necesitar ayuda del gastroenterólogo para calcular el aporte calórico, en donde no es el aporte calórico normal, sino hay que aumentar un poco ese aporte calórico porque está haciendo un esfuerzo extra.
A pesar de que es un niño hipotónico, pues entonces resulta que decimos, como no tiene mucha actividad física, pues le doy menos calorías, no, pero tampoco me puedo ir al otro lado porque tampoco lo puedo poner gordito. Y luego resulta que vemos a muchos pequeños, de nuestros pequeñitos que están en sobrepeso. Entonces también eso tampoco es adecuado, no es sano para nuestros niños con hambre. Entonces, si vemos que nuestro pediatra no va a tener un buen control del peso, pues entonces sí recurrimos al gastroenterólogo. Pero algo importante también es que tanto el neumólogo o el pediatra o el gastroenterólogo deben de estar muy pendientes de que no haya broncoaspiraciones o lo que llamamos dificultad para pasar el alimento, que es la alteración en la mecánica de la deglución. Si vemos que el niño, a pesar de que le estamos administrando un adecuado aporte calórico proteico, no está teniendo el estándar de peso o nutricional adecuado, o está quemando más calorías por el esfuerzo que está haciendo por deglutir ese alimento, y entonces eso hace que esté adelgazándose más sus músculos, esté entrando en lo que llamamos catabolismo, o sea, un gasto excesivo por un esfuerzo extra. Entonces es cuando tenemos que pensar en un apoyo como la gastrostomía. Entonces necesitamos estar muy al pendientes en qué momento realmente un pequeñito está necesitando que ya se le dé un soporte para administrar esa alimentación por un tubito que se pone a través de su pancita. Y eso no quiere decir que al niño no se le vaya a poder ya dar rehabilitación o que ya lo estemos condenando a que ya es algo en donde ya no vamos a poder trabajar, no, o sea, al contrario, es un apoyo extra para evitar que se desnutra o para evitar que haga neumonías por broncoaspiración. Entonces, eso lo va a vigilar, bueno, lo debe estar muy al pendiente el pediatra, obviamente nosotros como neurólogos, pero también en un momento dado si vieron al gastroenterólogo o al nutriólogo. O sea, puede haber una combinación de los médicos de acuerdo también a cómo vayamos. Si el pediatra vemos que cubre lo que el nutriólogo, el gastroenterólogo eh, pueda hacer, pues es un muy buen pediatra. Pues si vemos que el pediatra dice, no, yo sí voy a estar que me ayude el gastro, el especialista, el gastropediatra. Ah, bueno, vamos al gastropediatra. Y el gastropediatra va a decir, yo sí sé calcular bien los aportes, no necesito al nutriólogo. Ah, pues nada más entre el gastro y el pediatra. Igual el neumólogo, si es el neumólogo, yo sé cómo enseñarle a hacerle esta parte de la fisioterapia, pero la verdad que la fisioterapia ventilatoria no es nada sencilla y menos en los pequeñitos de menos de un año de edad. Yo sé que esto lo llevamos de 0 a 2 años de edad, pero los más difíciles son de los niños de menos de un año de edad. Entonces la fisioterapia respiratoria pues suena muy bonita cuando vamos al consultorio que nos dan las indicaciones, pero cuando llegamos a la casa y tenemos que hacerlo, pues ya no está tan fácil. Entonces, siempre es importante como tener a alguien que nos auxilie en la fisioterapia respiratoria, en la fisioterapia muscular también, estamos mantenerlo en buen estado lo mejor posible con movimientos pasivos en lo que se pueda o de acuerdo a las posibilidades de severidad de cada pequeñito. Necesitamos también al ortopedista que nos esté vigilando cómo va esa columna, que ya vi que también van a tener un día muy interesante con la ortopedia para ver los problemas de escoliosis de la caja torácica. Y es bien importante porque si no la cuidamos desde el principio, pues entonces voy a tener complicaciones de la caja pulmonar en forma más temprana de lo que podríamos haber evitado. O sea, sabemos que no podemos evitar la progresión de la enfermedad con tratamientos generales, pero pues sí la calidad de vida de nuestros niños va a depender de nutrirlos bien y para eso necesita un gastro, un nutriólogo, el pediatra y si se necesita pues vigilar que esté teniendo una buena mecánica de deglución y una buena alimentación y si se necesita gastrostomía. La parte respiratoria pues estar vigilando, evitar que se broncoaspire, estar sacando las secreciones porque como no pueden deglutir la saliva, retienen mucha saliva en su boquita, entonces hay que estarlos aspirando de su salivita, hay que estarlos estimulando para que tosan, hay que estar vigilando cómo está esa saturación, cómo está también sus pruebas de funcionamiento pulmonar, que hay que estarlas haciendo de forma periódica, idealmente en los muy pequeñitos, pues cada 2, 3 meses, ya en los tipo 2 o 3 las hacemos cada 3 a 6 meses,
pero hay que estar vigilando que las saturaciones no bajen, y con el saturómetro nosotros en casa podemos ver que si cuando está despierto tiene una saturación, pero cuando está dormido baja más del 4%, pues entonces eso nos dice que ya van a necesitar pruebas de funcionamiento respiratorio y a lo mejor un equipo no invasivo de soporte ventilatorio, como es un BiPAP. Entonces, todas estas situaciones de qué debo de vigilar, pues me va a ayudar el neumólogo y el fisioterapeuta respiratorio. Es la parte de vigilar también el estado de que su piel esté bien hidratada, el evitar que tenga escaras, el que si en un momento dado tenemos una situación eh, de en la parte respiratoria, de que tenemos que ayudarles ya no solamente con la ventilación no invasiva, sino ya con una ventilación invasiva, pues entonces tendríamos que consultar al cirujano pediatra para la traqueostomía. Entonces, de acuerdo a la severidad y a la evolución que vayamos teniendo, tenemos que ir teniendo estos especialistas, pero el plan es tenerlos desde el inicio. O sea, desde el inicio tener al neumólogo para que me dé los ejercicios de prevención y de cuidado y mi plan de seguimiento. Desde el principio tener al ortopedista, desde el principio tener al rehabilitador. O sea, no sumarlos ya que tengo la complicación o ya que solamente es un manejo paliativo, sino tratar de dar el manejo de soporte, las señales de alerta que en cada paciente y en cada etapa de evolución van a ir cambiando, y el que vayamos sumando los esfuerzos en cada una de nuestras especialidades para darles mejor calidad de vida. Eso es el tratamiento global en general, pero obviamente también necesitamos, o bueno, lo ideal o lo que buscamos, en el caso de AME, que afortunadamente ya hay un tratamiento específico, pues bueno, lo que se plantea es que recibieran el tratamiento específico, ¿no? En donde frenemos la progresión de la enfermedad o la detengamos, que eso es a lo que vamos. O sea, el por qué queremos diagnósticos tempranos, pues para evitar que los niños tengan el deterioro y tengan complicaciones. Entre más temprano sea el diagnóstico, más factible el luchar para que tuvieran alguno de estos tratamientos. Y yo sé que ustedes ya son expertos y están más actualizados que muchos de mis alumnos en cuanto a saber que ya tenemos hasta el momento 3 alternativas de tratamiento. En México ya contamos con una, próximamente ya estarán autorizando la entrada de la otra opción, y pues bueno, por lo menos esas 2 opciones, hasta el momento hemos visto resultados favorables, o sea, algo que yo no me imaginé que me tocara vivirlo. Y sí les puedo decir que me ha tocado ver pequeñitos con estos tratamientos, y es maravilloso saber que ya existe esta parte de opciones. El problema es acceder a estos tratamientos todavía. Sí. Pues ya estamos llegando casi al final y son muchas preguntas las que han estado llegando, doctora. Son las 8:02 y sabemos pues que estamos disponiendo de su tiempo, que tan amablemente pues accedió para esclarecer todas estas dudas. Claudia, también te llegaron varias preguntas a ti por ahí, ¿verdad? El tiempo lamentablemente ya se nos acabó, pero ¿cómo ves si todas estas preguntas se las hacemos llegar y las empezamos a hacer o contestar, ya sea personalmente o por medio de la página? Porque pues no pararíamos, hay mucho por hablar pues de cuidados y de tratamientos y demás, pero pues disponemos de un tiempo. Claudia, ¿quieres agregar algo? No, yo creo que estuvo bastante informativo y que le puede dar a los papás que nos están viendo una idea de cuál es el camino, de qué tienen que estar atentos. Y pues como dice la doctora, aunque ahorita no estén presentando cosas, por ejemplo, que necesite o que se requiera un ortopediatra o que se requiera un neumólogo, que se requiera un gastroenterólogo, definitivamente es el camino al que vamos todos, y la prevención creo que es más importante que la reacción. Entonces, ir consultando, ir tocando base con cada especialidad para ver qué se puede hacer antes de que tengamos ya los problemas más graves, porque después está más complicado, es muy importante.
Nosotros pues llegamos a toda la República, tenemos pacientes casi en todos los estados, entonces pues vale la pena tener también toda una red de especialistas que pues que se quieran sumar y pues también para difundir todos estos datos, doctora, porque créame que yo ya tengo bastante tiempo, tengo 18 años casi en esto de la atrofia muscular espinal. Invité a Claudia porque realmente yo pues desconozco de mucho de este tipo porque mi hijo es tipo 2, pero todavía ahorita hice muchas anotaciones que no las tenía ni siquiera en teoría de lo que decían los libros o dicen las redes sociales. Y pues valoro mucho todas estas palabras y todo su conocimiento. No alcancé a dar su semblanza, pero por ahí me la compartieron para todos ustedes. La doctora Leticia Munive Báez es neuróloga pediatra con una subespecialidad, bueno, sí, en neurología pediátrica. Ella fue presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica del 2015 al 2016, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues tiene por ahí pues bastantes recertificaciones y maestría y demás que nos tardaríamos mucho más en empezar a enumerar todo su trabajo, pero sabemos que sabe bastante de la atrofia muscular espinal y pues agradecemos bastante su participación con nosotros. Y les puedo decir que todo el compromiso y el apoyo en lo que pueda ayudarles y que de alguna manera diferente nos ha tocado precisamente picar piedra en esto y les puedo decir desde hace como 25 años en donde probábamos otras opciones de tratamiento que ya ni caso tiene que las contemos para atrofia muscular espinal. Cuando empezó a haber esto, cuando empezaron a tocar la puerta para decirme que estaban estos proyectos todavía en Europa, que no los teníamos nosotros aquí, luego en Estados Unidos y que ya venían en camino, o sea, yo estaba impresionada y ansiosa de que llegaran y tener la fortuna de ver que ya llegó uno y que este año dentro de pocas semanas vamos a tener el otro, es algo que me da mucha alegría y que sé que es parte del camino todavía a luchar, porque tenemos que luchar porque todos los niños reciban tratamiento, o sea, sería lo ideal, o sea, si ya tenemos opciones, es para algo, ¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que como fundación ustedes muchas veces pueden lograr mucho más que nosotros luego como médicos, entonces, yo espero en eso estamos, doctora, en eso estamos. Que ojalá podamos tener, exactamente, que ojalá podamos ver ese cambio de medicina en nuestro país y que podamos ayudar a muchos de los pequeñitos y con gusto yo contesto todas las preguntas que nos lleguen y lo que ustedes consideran que sea mejor, si subirla a la página o en forma individual, como se sientan más cómodos cada una de las familias. A veces prefieren privacidad o a veces el que uno sepa lo que el otro preguntó es una pregunta que a lo mejor sí la tenía y se me había olvidado o no se me había ocurrido o voy aprendiendo de todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como ustedes lo prefieran. Muchísimas gracias. Pues es todo entonces, ¿verdad, Claudia? Sí, yo creo que sí, le mandamos las preguntas que nos están llegando para que nos ayude a contestarlas. Muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios. Perdón que no se vio mi cámara, prometo a ver qué pasó con mi Zoom que no abrió. Le pusimos su foto como quiera, le pusimos su foto dentro de la invitación a todas las familias. Pues nos queda nada más que decirle, agradecerle de nuevo a la doctora y a todos los que se conectaron el día de hoy y a todos los que hicieron sus preguntas, les hacemos llegar sus respuestas. No sin antes también invitarlos el día de mañana para la siguiente ponencia, que es de la doctora Hortensia Morales, a la misma hora, a las 7 p.m. el día de mañana, con la cuestión de genética. Bueno, pues nos despedimos entonces y que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, bonita noche. Igualmente.